Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En Belice, la pesca recreativa amenaza a las especies marinas. Recientemente, la científica María Lourdes Palomares encontró que estas actividades de supuesta captura y liberación tienen consecuencias negativas para los peces, ya que al estar fuera del agua por tiempos prolongados, terminan muriendo aún cuando son devueltos al mar. Hablamos con ella sobre estos y otros impactos. Un nuevo estudio revela un panorama alarmante sobre el impacto de la industria de la palma aceitera en Centroamérica. Los resultados indican que este monocultivo está generando una fuerte contaminación en ríos, degradación ambiental, adquisición irregular de tierras y violación de derechos laborales en Guatemala y Honduras. Y aquí la noticia más importante. Identificamos 3.264 pasivos petroleros y 188 sitios impactados en Perú, y ninguno ha sido remediado. Al menos 43 de estos impactos se encuentran dentro de 20 comunidades indígenas de Loreto, Amazonas, Ucayali y Pasco. Lo que es peor, el gobierno no determina qué empresas son las responsables de tremenda contaminación. Hoy está con nosotros Alexa Vélez, editora general en Monga Latam y también de este especial que le sigue el rastro al petróleo y los pasivos ambientales en Perú. Hola Alexa, un gusto tenerte por acá. Hola Richard, un gusto estar también aquí. Alexa, esta investigación tiene su génesis en otra investigación publicada el año pasado que consolidó en una base de datos el total de pasivos ambientales en Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. ¿Con qué información actualizada se encontraron de nuevo este año respecto a Perú? Sí, Richard, a ver, hay varias cosas que destacar y varios hallazgos nuevos que hemos tenido, lo que nos ha llamado bastante la atención. En primer lugar, hablando de cifras, ¿no? Si en la primera base de datos que construimos entre el 2013 y 2021 registramos 3.170 pasivos ambientales, esta vez hemos detectado 3.264, lo que implica que el número de pasivos ambientales sigue aumentando, ¿no? Este aumento en el número de pasivos lo hemos visto en los años 2022-2023, lo que implica que estamos sumando pasivos, pero ojo, no estamos remediando nada, ¿no? Y por otro lado, mirando el grupo de sitios impactados en la Amazonía, que es este grupo de impactos petroleros que el Estado ha priorizado y sobre los cuales ha llamado la atención, que están en las 4 cuencas de Loreto, de la región amazónica de Loreto, que son Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre, también se han incrementado. Si eran 171, ahora son 188. ¿Qué nos llama la atención? Uno, que la remediación es una utopía en el país. Por otro lado, que sigue el Estado sin establecer responsables. No tenemos un solo responsable, ¿no? Cuando publicamos la primera parte de esa investigación, que fue más regional en el 2023, se esperaba que esa lista se publicara a finales del 2023 y hasta ahora no tenemos ningún nombre, ¿no? Por otro lado, el Estado, por lo tanto, se ve obligado a tener que asumir la limpieza de todos esos puntos, ¿no? Por otro lado, tenemos también 43 impactos petroleros dentro de 20 comunidades indígenas amazónicas, ¿no? Loreto, Amazonas, Ucayali, ¿no? Y lo cual es crítico porque entonces tienes comunidades indígenas que están viviendo con bombas de tiempo dentro de su territorio, ¿no? Uno tiende a ver tan lejana la Amazonía, pero para que las personas que nos están escuchando se hagan una idea, es como que tú estás viviendo en tu casa, sales caminando unas cuadras, te encuentras con pozos de petróleo malolientes alrededor, charcos de petróleo, vas a pescar, metes un palo en la tierra y sigue saliendo petróleo, entonces es algo insostenible, ¿no? Y algo muy peculiar que nos ha llamado la atención también es que han sido retirados de la lista, que habíamos visto hasta el 2021, 210 pasivos y han sido añadidos 272, ¿no? Ojo que en este nuevo trabajo hemos detectado 32 nuevos pasivos entre 2002 y 2023. Y previo a ello se supone que el Estado ya tenía establecido cuántos habían. Sin embargo, 210 que vivimos antes ya no están y 272 nuevos han aparecido. Y el MINEM, digamos, hemos insistido en llamadas durante casi un mes y correos para tener su versión, no nos ha dado su versión y nos ha podido explicar por qué está pasando esto, ¿no? Y el último detalle es que se han detectado 114 sitios donde existe la presencia de un metal que se llama cromo hexavalente.
Es un metal súper tóxico que se vuelve mucho más tóxico en la Amazonía, que suele aparecer cuando tienes, como nos explicaba una experta, cuando tienes tuberías antiguas, abandonadas y metidas dentro del lodo, ¿no es cierto? Entonces empieza a descomponerse con el tiempo y se va volviendo más agudo porque además el suelo de la Amazonía es un poco ácido. Entonces la toxicidad es mucho más alta. Lo que nos decía la experta, si ustedes pasan por ahí, o alguien o alguna persona pasa por ahí, es muy fácil que ese metal pueda entrar dentro del organismo de una persona al contacto con la piel, si está manipulando la tierra sin guantes, si estás caminando descalzo, algo que es el día a día de las comunidades, ¿no? Entonces, realmente la situación es cada vez más crítica. Alexa, de esta cantidad de pasivos, ¿cuál es la región más afectada en el Perú? Y bueno, también ya nos contaste un poco sobre los metales tóxicos, pero ¿cuáles son los riesgos a los que están expuestas las comunidades y también el medio ambiente? Sí, mira, la región más afectada, mirándolo ya a nivel nacional, es el norte de Perú, ¿no? El norte de Perú acumula 3.225 casos o pasivos ambientales, ¿no? La mayoría de ellos en la región de Piura. Y en Piura, el caso que nos llama más la atención y que de hecho un equipo viajó a la zona para hacer la historia es el caso del distrito de Negritos. Solo Negritos acumula 1.835 pasivos ambientales. Es muchísimo, ¿no? Y un reportero viajó precisamente a uno de los asentamientos humanos dentro de Negritos, uno de los más afectados, que se llama Villahermosa, lo cual es paradójico el nombre. Y en Villahermosa se encontró con este escenario que era apocalíptico, ¿no? Porque entras a las casas, el reportero nos contaba cuando regresó que no soportaba estar más de 15 minutos dentro porque el olor es terrible, la gente está viviendo dentro, las paredes y el suelo se están resquebrajando, pues porque este asentamiento ha sido construido, o debajo de ese asentamiento hay pozos mal abandonados, pozos petroleros mal sellados. Entonces, el gas está saliendo y esta presión está haciendo que las casas se estén cuarteando como galletas, ¿no? Y entonces la gente vive dentro de estos espacios. Y hay el caso incluso de una escuela donde los alumnos estaban estudiando y tenían el olor a gas presente, hasta que se dieron cuenta que los tenían que reubicar a un lugar de paso, porque no tienen todavía una escuela bien hecha y bien construida en la cual puedan estudiar ahora. Pero tú vas a esa escuela y ves cómo se abrió de pronto la tierra en medio de la losa deportiva de la cancha de fútbol y hay un forado con petróleo. En la puerta de la escuela hay otro forado con petróleo, porque lo que han ido a hacer desde el Estado es empezar a cavar para decir, a ver, vamos a ver si hay pozos dentro. Y han abierto estos huecos gigantes y los han dejado expuestos y todavía no han remediado. Entonces es como si hubieran ido a agravar muchísimo más la situación, ¿no? Y dentro de estos 1.800 pasivos en negritos tienes como 40 de ellos que presentan un nivel de riesgo muy alto para la salud, 88 que tienen un nivel muy alto de riesgo físico porque está asociado a la infraestructura abandonada, tuberías, etcétera, y 28 que presentan un nivel de riesgo alto para la calidad ambiental, ¿no? Y cerca de Negritos tienes Lobitos, el distrito de Lobitos, ¿no? Tienes 300 familias viviendo sobre 330 pasivos ambientales, además de que en el mar hay estas plataformas petroleras que siempre están teniendo problemas de fugas de petróleo, algunas colapsan por lo viejas que están con el tiempo. Entonces es, ¿no? Como realmente en el norte el tema de petróleo y el tema del abandono de estos pasivos es una pesadilla. Se supone que Negritos tenía que remediarse y nada hasta hoy, ¿no? Por último, Alexa, hablar de remediaciones pues es algo incierto, pero hablamos de más de 3.000 impactos petroleros y ya que las empresas no se han hecho responsables, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Mira, para que tengas una idea, el primer pasivo ambiental que está en Negritos, se empezaron a hacer operaciones petroleras en 1873, ¿no? Desde entonces a la fecha se han detectado los más de 3.000 pasivos, 3.264 pasivos. Ni un solo pasivo ha sido remediado hasta la fecha, no hay un solo responsable. El Estado calcula que, por ejemplo, para 32 de los 188 sitios impactados en la Amazonía de gravedad, solo para 32, va a tener que destinar 380 millones de soles, que es alrededor de 100 millones de dólares, ¿no? Y tenemos más de 3.000 pasivos, ¿no? Entonces, ¿con qué dinero se va a poder limpiar todos esos puntos si ni siquiera el Estado termina de decir cuáles son los responsables?
Se suponía que iban a empezar con la comunidad indígena de José Olaya en el lote 192, uno de los más afectados en la región de Loreto. Han pasado 9 años y hasta hoy no ha habido remediación, ¿no? 9 años esperando. Se han destinado 10 millones de soles para uno de estos puntos, que es en esta comunidad, que estamos hablando de 2,5 millones de dólares más o menos, y nada, hasta ahora no empieza, las comunidades siguen esperando, siguen en la expectativa. Es un escenario similar en Negritos. Y lo increíble es que paralelamente el Estado está yendo a rondas internacionales a ofrecer lotes petroleros en muchos de estos lugares que tienen los pasivos, ¿no? Hay 31 lotes con potencial de exploración para el país que están en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, y en varios de ellos tenemos pasivos ambientales no remediados. Entonces yo tengo pozos abandonados, la infraestructura en mi territorio, pero además va a entrar una nueva petrolera a seguir operando, ¿no? Entonces suena una locura, ¿no? No se trata aquí de decir no queremos actividad petrolera, no queremos el desarrollo de la industria extractiva. Lo que tenemos que hacer se tiene que desarrollar, pero cumpliendo las exigencias del Estado, dejando el territorio como lo encontraste cuando empezaste a operar, sin afectar la vida de tantas personas que dependen de los ríos, que dependen de los bosques para poder vivir, ¿no? Si tú afectas esos espacios, entonces no tienen cómo hacer, ¿no? Y un detalle importante también hay algunas comunidades que conviven con sus cochas llenas de petróleo durante más de 50 años, y en estos lugares ni siquiera hay planes de rehabilitación. El Estado no tiene ni en planes iniciar la remediación. Eso significa que están como condenados, ¿no? Condenados al olvido y con toda esta contaminación encima. Y otro punto importante también es que en el Congreso de la República hay un proyecto de ley entrampado que no ha avanzado, que ayudaría un poquito, ¿no? Para nada es la solución, pero ayudaría un poco. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley lo que dice es: creemos un fondo con recursos transferidos desde el Ministerio de Energía y Minas, desde la cooperación internacional y de otros fondos, pero un fondo que nos sirva de contingencia para remediar estos puntos. Es decir, si alguien, un titular de una empresa, entra a un lugar y no remedia, entonces podemos decir, este punto es de gravedad, usemos el dinero del fondo para remediar. En lo que el Estado se da el tiempo de identificar los responsables, que ya vimos que se demora años, ¿no? Y por lo menos puedes judicializar esos casos y eventualmente recuperar el dinero, ¿no? Porque todo ese dinero viene de todos los peruanos, ¿no? Nuevamente, de los impuestos de todos los peruanos estamos pagando por un problema grave que afecta a muchos otros peruanos, y el Estado no se está ocupando o no está terminando hasta ahora de decir quiénes son los que deberían hacerse cargo. Bueno, recuerden leer el especial completo en Mongabai Latam. Allí también podrán navegar en esta base de datos que recoge cada uno de los pasivos ambientales y sitios impactados que aún no han sido remediados en el Perú. Muchas gracias, Alexa, por acompañarnos. Gracias, Richard. Y cerramos hablando de aves migratorias. ¿Sabías que solo cerca del 50% de ellas completan sus viajes? Frente a este panorama, en países tropicales como Ecuador, se desarrollan iniciativas para fortalecer el monitoreo y la conservación de las aves playeras y de varias especies que llegan a la zona andina y al Chocó biogeográfico. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabai Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.